Continuamos en Televida con la presencia de la doctora María Soledad López Raidó, flebóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudio, mucho gusto por la invitación. Es un gusto. Y bueno, vamos a hablar de cirugía vascular. Vamos a analizar, bueno, cuáles son esas venas y por qué llegaron a una cirugía y cómo es el desarrollo de esta cirugía. Porque no todas las venas se operan, ¿cierto? Es así, no todas las venas se operan. En realidad uno tiene que saber que la patología vascular se divide en lo que es profundo y lo que es superficial. La patología superficial son esas arañitas que nos molestan más visualmente que clínicamente, y la patología profunda son esas venas que son más gruesas, que son las que sobresalen de la piel, que parecen que son tortuosas, y esas generalmente uno tiene que hacer un acto quirúrgico y no un tratamiento superficial para mejorar esa patología. Nos referimos a esos cordones varicosos que se ven gruesos, ¿no? Exactamente. Que trasciende tanto de la pierna, se ve tanto, ¿no? Exactamente, son esos cordones que uno, más allá de verlos, también los palpa. Claro. Y los toca, y a veces son los que más hacen una repercusión clínica en el dolor, la pesadez, los cambios de la coloración de la piel. Son los que, si uno lo deja progresar, aparecen todas las complicaciones propias de esta insuficiencia circulatoria que uno tiene. Y que en algunos casos pueden llegar a tener un estallido, pueden reventar, no sé si es la palabra. Está bien, se abren, en realidad Sí, se llama, técnicamente o científicamente se llama varicorragia. Ajá. Esa varicorragia es cuando esa vena se lastima y sangra. Claro. Si esa vena queda bien superficial, hace un sangrado superficial, y si es profundo, hace el hematoma propio que uno ve después de un sangrado de una vena. Y que suelen tener un sangrado importante. Copioso, Sí, cuando sí, son sí, venitas sí, más sí. chiquitas y a la parte externa es un sangrado copioso. En ese caso, aclaramos, se pone una compresión, Ajá. apretar y llamar a su médico. Bien. Bueno, vamos a ver entonces quiénes son los que se tienen que operar. En realidad, bueno, estos pacientes que se operan son estos pacientes que tienen estas varices que son más grandes, que se notan, que son pacientes que al hacer una ecografía muestra que tenemos una safena más dilatada que lo normal y una insuficiencia que nombra la palabra de insuficiencia. Sí. Esta palabra de insuficiencia es cuando nosotros tenemos una alteración del retorno venoso hacia el corazón. Uno tiene que saber que nosotros tenemos 3 sistemas en nuestro organismo que hacen que la sangre ascienda y se devuelva al corazón. La sangre baja fácil por la misma ley de gravedad y por el impulso del corazón y a través de las arterias, pero después tiene que regresar al corazón, y ese regreso lo hace a través de las venas y en contra de la ley de gravedad. Claro. Pero nuestro organismo tiene 3 sistemas que hacen que esa sangre pueda ascender y devolverse al corazón. Uno de los principales sistemas es la planta del pie. Nosotros en la planta del pie tenemos como si fuera una esponja llena de venitas, que cada vez que nosotros apoyamos esa planta del pie, esa esponja de venitas se exprime, tira la sangre hacia la pantorrilla y de la pantorrilla asciende. Claro. Entonces eso es importante cuando los pacientes tienen que hacer alguna actividad de quedarse mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado, o cuando hacemos un viaje, que no estimulamos esa planta del pie y desde por sí ya no podemos ascender la sangre y retornarla. Y esto puede generar una insuficiencia venosa. En realidad todo empeora esa insuficiencia venosa que nosotros venimos trayendo de una patología genética. ¿Y cuándo esto se convierte en una urgencia? En realidad hay urgencia cuando tenemos una complicación de esa insuficiencia venosa. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda, que esa trombosis venosa es cuando nosotros se ocluye, es decir, esa sangre que pasa por las venas y que empieza a ser como un barro, que no empieza a fluir en forma normal porque se empieza a estancar, hace que esa sangre se empiece a hacer remolinos y a ser más espesa. Cuando se espesa, se pega en la pared de la vena, haciendo la oclusión que se llama una trombosis. ¿Y qué síntoma tenemos en ese momento? La pierna se hincha, mucho dolor, dolor al caminar, y uno va a ver que la pierna, tenemos una pierna en relación a la contralateral mucho más hinchada. Claro. ¿Cuál es el mejor momento, la mejor fecha para operarse? A ver, no hay una técnica quirúrgica que impida hacer una cirugía por el tiempo. En otoño, invierno, primavera, verano, la técnica no va a modificarse. Sí. Pero en el postoperatorio de estos pacientes que nosotros operamos a través de una cirugía, siempre tenemos que tener un control postoperatorio. En ese control postoperatorio, generalmente nosotros tenemos que indicarle una venda de compresión y evitar el sol.
Bien. Entonces, si es verano y el paciente le gusta estar en el sol y disfrutar del sol, Claro. no es una época conveniente porque no va a poder disfrutar del sol porque tiene que evitar esos hematomas o controlar esos hematomas que son posquirúrgicos. Claro, por eso, salvo los casos de emergencia, podemos elegir de alguna manera cuál es la ¿Cuándo época. operar? Claro, bien. Por suerte esta patología no tiene una urgencia, sino que podemos programarla y proyectarla y decidir cuándo podemos hacerla. Bien. Uno la tiene en forma crónica. Se precisará una cantidad de estudios, supongo, como todas las cirugías. En realidad para la cirugía en sí, como cualquier cirugía, se pide un laboratorio que es un coagulograma, un electrocardiograma con un cardiólogo que diga que el examen cardiovascular está bien para realizarse la cirugía. Y por supuesto el ecodoppler, que es este estudio que a nosotros los flebólogos nos ayuda un montón, donde indica que esa paciente tiene insuficiencia valvular y un mal retorno hacia el corazón. Bien. Por eso la indicación quirúrgica, más allá de la clínica del paciente, es también con un estudio que es el ecodoppler. Vamos a ver cómo es la nueva cirugía que se está realizando, un poco las diferencias con la convencional. Tenemos algunas imágenes para que se pueda entender un poquito. Son bastante Muy bien, esta es una didácticas. técnica endoláser. Existen distintas técnicas quirúrgicas, la convencional y la cirugía láser. La cirugía láser es la que realizo yo, es una cirugía mínimamente invasiva, donde no hay incisiones en la piel. Se coloca un catéter a través de una punción sin incisión. Se llega hasta la región inguinal, que generalmente es esa válvula donde no funciona bien. Y a través de una ecografía nosotros vamos a ir controlando que ese catéter vaya haciendo esa fototermocoagulación de la vena. Si ustedes ven en el cuadrito de arriba, ven esa fibra como está colocada, Sí. o abajo ahora, y ese burbujeo es como va quemando o haciendo la fototermocoagulación de la vena. Se va afinando. En realidad digamos, se va achicando y va generando esa lesión de la piel de la vena, Bien. el endotelio de la vena. Se retira el catéter, a veces es necesario hacer una microcirugía, que son micropunciones, pero sin incisión de la piel, sino con una punción nada más. Después se coloca una venda de gasa, Ajá. venda elástica, va a sala de recuperación de anestesia y ese mismo día, cuando se recupere la anestesia, Bien. se va a su casa. Esta es la famosa safena, vena safena. Exactamente. Que normalmente se sacaba anteriormente. Un poco esa es la diferencia con lo que era la tradicional. Convencional. ¿No? Nosotros tenemos actualmente dos grandes grupos de cirugías. La cirugía convencional y la cirugía láser. Sí. La cirugía convencional era esa cirugía donde vos tenías una incisión o realizabas una incisión en la región inguinal, Sí. una incisión en el tobillo, colocabas un catéter. Ese catéter era como si fuera un alambrecito y retirabas y sacabas toda la vena en Claro. todo su recorrido. Claro. Eso se llamaba a través de un flebo extractor y se sacaba la vena en sí. En el progreso de la ciencia empezamos a ver que no era factible sacar toda la vena, que quizás con ir quemando o Sí. haciendo esa fototermocoagulación de pedacitos de la vena donde estaban insuficientes, podíamos ir mejorando la circulación de la paciente. Se implementa lo que es la cirugía láser. Dentro de la cirugía láser es sin incisión de la piel y sin sacar la vena. Claro. Porque quizás la paciente no tiene todo el trayecto de la vena insuficiente, tiene solamente segmentos. Entonces, con el láser Sí. tenemos ese beneficio de no hacer una incisión y solamente trabajar o acceder a los pedacitos o los fragmentos de la vena donde no tenga o tenga esa insuficiencia. Bueno, es mucho más sencillo y con un postoperatorio más simple, ¿no? Exactamente, la cirugía láser es una cirugía mínimamente invasiva, Sí. donde no tiene incisiones en la piel. El acto quirúrgico en sí es mucho más accesible y con Claro. menos tiempo quirúrgico. Sí, sí. El postoperatorio es muchísimo más rápido. Al no tener incisiones en la piel no tenemos sutura y no Claro. tener puntos. También el postoperatorio es mucho más rápido y accesible. Y de por sí, el postoperatorio, lo único que tiene de molesto en la cirugía láser es que genera hematomas. Claro. Y como cualquier hematoma, tiene su tiempo de Sí, sí. progresión y de eliminación, que siempre son 10 días, 15 días o 20 días. Se puede vivir sin esa vena. Se puede vivir plenamente. Es más, si uno tiene esa vena que está enferma, tenemos que sacarla. Claro. No es una vena que esté normal, que O sea, tendría que estar en el organismo. La irrigación en las piernas se Se va por produce la vena igual.
que nosotros tenemos una vena principal, profunda, que se llama vena femoral, que se encarga de llevar casi nuestro 80% de la sangre. La vena safena lleva el 20% y el resto las colaterales. Bueno, perfecto. Ha sido muy, muy gráfico, muy tranquilizante para todas aquellas personas que tienen que hacerse esta cirugía. Bueno, como vemos, es un método bastante sencillo y una solución ya terminal para el problema, ¿no? Es radical, es decir, la cirugía con esto es radical. Siempre me preguntan, que es una pregunta importante, que si se operan y vuelven a salir las venas. Eso. En realidad no es que vuelven a salir, aparecen otras. Claro. Porque esta patología lamentablemente es una enfermedad genética hereditaria y la vamos a tener toda la vida. La cirugía no es que saca la enfermedad, sino que lo que hacemos con el acto quirúrgico es resolver el problema que tenemos en el momento. Y al sacar las safenas se resuelve muchísimo. Por supuesto, mejora muchísimo la calidad de vida, pero no la enfermedad. Perfecto. Siempre hay que cuidarse después, seguir cuidándose, usar calzado cómodo, usar ropa suelta, actividad física y todas las cosas que necesitamos hacer. Bueno, Soledad, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte. Bueno, primero en mi Instagram, que después lo dejamos abajo porque no me lo acuerdo. A ver, dale. Y si no, en el Centro Médico Lib, que el teléfono es 3413-067373, que es en el lugar donde trabajo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia, y a todos por la nueva invitación. Es un gusto. Vamos a un corte y ya venimos con más.